Buenas tardes, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Buenas tardes, amigos, familia. Doy honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da nuevamente de leer sus escrituras, de leer su palabra, y quiero honrar y glorificar el nombre de Dios a través de lo que está escrito y hablar conforme las cosas que están escritas. Desde el día jueves, hoy es lunes, jueves, viernes y sábado hicimos 3 transmisiones o 3 reflexiones o leímos la palabra de Dios con el tema si Dios permite que la mujer sea pastora o no. Pero hemos venido hablando, hermanos, a través de lo que está escrito, no rodeando el momento de decir sí o no, sino que ampliando las razones por las cuales Dios quiere que nosotros entendamos que el hombre, dijimos desde un principio, Dios no quiere machistas como primer punto. Segundo, Dios quiere que el hombre también aprenda a sujetarse a las autoridades que tenga, seas cual seas, ya sea de gobiernos, ya sea de patronos. Entonces, el hombre de una u otra manera, Dios sí le está enseñando o le ha enseñado a ser sujeto a las autoridades superiores. De igual manera, Dios quiere que también la mujer aprenda sujeción. Es lo único que aquí el problema es que la mujer realmente no quiere sujetarse a la voluntad de Dios o a lo que está escrito. Ese es el gran problema. ¿Por qué razón? Porque Dios estableció que de una o de otra manera el hombre aprenda también a sujetarse, y no lo ha dejado Dios libremente, como quien dice, Él es el Señor y que haga lo que se le da la gana. No, a nosotros los hombres Dios nos ha puesto, pero los hombres que queremos encontrarnos con Cristo, los hombres que realmente queremos un cambio en nuestras vidas, los hombres que anhelamos un día ser salvos, a nosotros los hombres que Dios nos ha dado es de su espíritu para anhelar un cambio en nuestras vidas, nosotros voluntariamente nos queremos sujetar a toda autoridad, ¿verdad? La autoridad que Dios haya puesto. Ya leíamos en Romanos 13 que no hay autoridad más que todas las que hay, son puestas por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, que es lo que Dios quiere. Vamos a seguir, hermanos. Yo pienso que este es el cuarto tema, la cuarta reflexión que hacemos bajo el mismo tema. ¿Puede o no puede la mujer ser pastora? Aclarando algo, la palabra de Dios sí enseña que la mujer puede predicar. La palabra de Dios dice que sí, la mujer sí puede compartir las buenas nuevas de salvación, porque está estipulado que todos los que creamos, que anunciemos las buenas nuevas de salvación, solo que hay un orden. Anunciar las buenas obras de salvación no quiere decir utilizar un púlpito. Ese es el orden que Dios no quiere que la mujer toque. Es lo único que no quiere Dios, que la mujer toque. Y de ahí puede predicar hasta sin palabras, ya lo hemos venido diciendo. Pero voy a entrar, hermanos, tal vez no de lleno todavía, porque hay que ampliar algo muy importante en este caso. Fíjense que vamos a leer, vuelvo a repetir, este es el cuarto audio. Los que vayan a escuchar este audio, si ustedes quisieran poder poner atención al primer audio, al segundo y al tercero, para entender este cuarto, porque en los 3 audios anteriores venimos hablando de lo que Dios demanda al hombre. Dios no quiere machistas, Dios no quiere insubordinados, Dios quiere que nosotros aprendamos sujeción, tanto hombres como mujeres. Bueno, vamos a hablar, hermanos, y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto lo vamos a corroborar en Génesis, que ya lo habíamos leído desde el día jueves. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Mire, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, acá la Biblia dice que Adán no fue engañado. Pero
no fue engañado por parte del diablo, y con respecto a su esposa, él solo se solidarizó, o sea, se unió, se compadró con ella y automáticamente aceptó el error de ella y se unió a ella. Pero él no fue engañado, él lo hizo sabiendo que eso era malo, él aceptó, pero no fue un engaño, él aceptó lo que la mujer había cometido. Y en lugar de presentarse ante Dios, que ya lo vimos el día jueves y el sábado, en lugar de acercarse ante Dios y decir, bueno, mira la mujer que me diste, pero antes que Dios llamara al hombre a juicio, entonces si el hombre hubiera dicho antes estas últimas palabras que él dijo, la mujer que tú me diste me quería dar, pero yo no quise comer. Si él hubiera dicho eso, la humanidad o esta situación agarra otro entorno. Pero acá dice que en el versículo 14 de 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces acá hay un gran problema, hermanos, y es de que viene Dios y acá en esta palabra dice que Adán no fue engañado. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que vamos a leer ahorita? Fíjese que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces acá dice, en Timoteo dice que Adán no fue engañado, pero aquí hay un gran problema. Él no fue engañado, pero como él estaba como señor del huerto del Edén, a él lo habían hecho como imagen de Dios, ¿verdad? A él lo habían hecho a semejanza de Dios. Dios lo puso en el huerto del Edén para que enseñorease sobre toda bestia, sobre todo animal, sobre todo lo que había, todo lo que hasta el día de hoy hay. Pero dice que en 1 Timoteo dice 2:14 que Adán no fue engañado. Pero acá en Romanos ya explica que sí tuvo la culpa de lo que pasó, en la humanidad actual. Hasta el día de hoy, Adán es el culpable de esta situación. El hombre fue el culpable de esta situación y seguirá siendo el culpable ante Dios, porque Dios lo puso a él como cabeza. Y este es el gran problema, por lo cual Dios no quiere que la humanidad cometan el mismo error, y le recalcó al hombre su pecado, su transgresión, su desobediencia. Dios lo puso como señor del huerto para que enseñorease sobre todo, y cuando le puso a la mujer como vaso frágil para enseñarle la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo el hombre estuvo solo con Dios, poniéndole nombre a toda la creación, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Entonces, lo poco que he leído no me dice cuánto tiempo haya estado. Pero, oiga, aquí dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Pero por qué por un hombre si la que pecó fue Eva? Ella fue la que escuchó a Satanás. Ella fue la que fue. ¿Acaso no hemos leído lo que dijo el apóstol Pablo? Me temo que como la serpiente engañó a Eva. Es que es claro que el engaño fue de Eva. El pecado fue de Eva. Pero Dios como que si la absolviera un poco. No la está dejando sin castigo, pero le está diciendo, ¿quién fue la que pegó? Eva, sí. Permíteme, hacerte un ladito, Eva. Voy a hablar con tu marido, voy a hablar con Adán, voy a hablar con el hombre de la casa, voy a hablarle y le voy a decir que por no tener pantalones, esto es lo que sucedió. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Este es el gran problema. Dios viene y hace a un lado a Eva y le dice, por cuanto, y le dice a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, por no tener pantalones. Este es el gran problema, hermanos. Este es el gran problema, por lo cual Dios no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora voy a leer Romanos 5:18. Dice, así que, como por la transgresión de uno, hoy vuelve otra vez a comentar Pablo
Dice que la transgresión, el pecado, lo malo que hizo uno, no toman en cuenta lo que hizo la mujer, y la mujer fue la que engañó. La mujer fue la que se dejó engañar. Pero la responsabilidad es del hombre hasta el día de hoy. Dios no va a cambiar el orden divino, hermanos. Eso sí, que quede claro, a nadie va a dejar sin castigo. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces no quiere decir de que la mujer puede estar pecando, que al final no le van a cobrar lo que esté haciendo. Bien, bien. Ahora oiga lo que dice. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál es el gran problema? Por la falta de pantalones de Adán, las cosas se complicaron y pasó sobre todos los hombres. Por falta de pantalones, por falta de tener un liderazgo que Dios le ha dado al hombre, ser la cabeza, tanto del hogar como de la iglesia. ¿Ya? Y lo vamos a entender, hermanos. Por favor, quiero que lo leamos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios creó un hombre, y este hombre, por causa de este hombre, vino la desobediencia y vino la muerte a todos los hombres. Por ahí sí parejo, hombres y mujeres. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que Dios mandó a su Hijo. Y lo voy a leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo vino a obedecer al Padre, vino a hacer la voluntad de Dios, vino a darnos salvación. Voy a leer otro pasaje, estoy acá en 1 Corintios 15. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Sí, solo voy a... apuntando la hora, porque después se me pasa el tiempo, hermanos, perdón. Bueno, dice acá, porque por cuanto la muerte, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte. ¿Por qué razón la muerte? Porque el hombre desobedeció a Dios, y esa desobediencia acarreó muerte. Entonces dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese que Dios puso dos parámetros siempre y lo volvió a rectificar. Hizo al hombre, el primer hombre Adán, el primer hombre terrenal. Este hombre vino y transgresión, y hubo una transgresión en él, una desobediencia, y por culpa de este hombre todos fuimos contaminados con el pecado, todos nacimos en pecado por causa de la desobediencia de él. Entonces Dios, cuando maldijo la tierra, no quiso maldecir al hombre, pero le dejó el legado de ese problema, de ese pecado, se lo dejó a toda la humanidad. Y el versículo 22 dice, porque así como Adán en todos mueren, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces dice que en Cristo Jesús vamos a alcanzar la vida eterna, porque por un hombre todos murieron. Por un hombre, por la desobediencia de este hombre, todos murieron. Pero Dios pone al primer hombre y este hombre falla, y después envía a nuestro Señor Jesucristo en semejanza de hombre para demostrarle al diablo y para vencer al diablo y al imperio de la muerte y a todos. Las potestades las venció nuestro Señor Jesucristo como hombre, como hombre. Entonces esto es muy importante, porque Dios vuelve a rectificar que Él quería que la humanidad fuera salva por un
hombre, ¿ya? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a volver, dicho esto, porque es muy importante que por la desobediencia, pero acá en 1 de Timoteo dice que Adán no pecó, pero el pecado se le suma al hombre por la desobediencia, porque él estaba como cabeza. Cuando Dios llega a hacer cuentas con Adán, con los tres implicados en este tema, la serpiente, bueno, pero lo primero que hace es llamar al hombre. ¿Dónde estás tú? Contigo quiero hablar. Tú eres el responsable de lo que está pasando. Tú eres la cabeza. Entonces contigo me voy a entender. Sí, pero la mujer que me diste, bueno, yo te la di, tú no la educaste, no la guiaste, no la instruiste. Bueno, después hablo con ella, pero ahorita, por cuanto escuchaste la voz de ella, cuando tenías que haber escuchado la mía, aquí está el gran problema. El hombre escuchó la voz de la mujer, por lo tanto se hizo esclavo, tanto de la mujer como del diablo. Entonces viene Dios y lo saca del huerto del Edén. Este fue el gran problema, hermanos, la desobediencia. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que no volvamos a repetir los mismos errores. ¿Cuáles son esos errores? Los vamos a leer ahorita, hermanos. Oiga, vamos a volver otra vez a 1 de Timoteo. ¿Dónde estábamos? 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el 7, hermanos, y como vuelvo a repetir, este es un tema en el cual hemos venido hablando si la mujer puede ser pastora o no. Tanto que se ha dicho que los hombres dicen, las mujeres dicen que los hombres son machistas, pero ya leímos 3 días consecutivos de que Dios no está volviendo hombres machistas ni está hablando de hombres insubordinados. Dios nos ha dejado a nosotros autoridades a las cuales también tenemos que sujetarnos. Y si nosotros nos sujetamos a las autoridades que Dios ha establecido, ¿por qué la mujer no se quiere sujetar a la autoridad que Dios le impuso? Porque Dios mismo se lo dijo, Génesis 3:16, se lo dijo, ¿ya? Que el hombre se iba a enseñorear de ella. Este fue el gran problema. Pero ahorita venimos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Ahora el apóstol Pablo está explicando algo muy importante. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Para qué fue constituido el apóstol Pablo? Y lo vuelve a rectificar antes de tomar un tema que es complicado para la humanidad, pero no para ese tiempo no había problema. El problema era que ya lo estaba manifestando el apóstol Pablo para los últimos tiempos, y él quiere dejar claro que él fue constituido apóstol de los gentiles y maestro de la iglesia. Él, por medio de él, fue establecido, y ya lo vamos a ver, en los órdenes divinos de la iglesia, cómo Dios quiere los cultos, porque en 1 Corintios habla, y estuvimos hablando desde el 12, 13 y 14, llegamos hasta donde vamos a comenzar, si Dios permite hoy. Bueno, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Tiene que sacar sus credenciales, no por soberbia, sino que quiere dejar establecido y bien claro que él es el apóstol de la iglesia de los gentiles. Él es el que dio las órdenes, pero bien claritas, cómo se tenía que hacer un servicio dentro o reunión de una congregación o de una iglesia. Todo lo que fuera en orden en base a lo que estaba escrito. Bueno, entonces dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ya leímos el día sábado o el día viernes que viene el apóstol Pedro y dice que el hombre tiene que tratar a su esposa como a vaso frágil. Lo leo porque ese versículo va acompañado del que leímos ahorita. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Honor, ¿verdad? Tratarlas como coherederas, como hermanas, como prójimo. Oiga,
como Sara, perdón, el 7. Vosotros maridos dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no está buscando hombres machistas, y esto es lo que venimos hablando desde el día jueves. Tratamos la manera de explicarlo, que si el hombre tiene que tener, él es la autoridad de la iglesia, él es la cabeza, él es la cabeza que Dios ha dejado en representación. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces Dios ha dejado una cabeza dentro de la iglesia y es al hombre. Y dice, acá en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Dios viene y pone al hombre y le dice, bueno, yo quiero una comunión contigo más íntimamente. Ahí se lo está diciendo a hombre y a mujer, pero para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ustedes tienen que tratar a las hermanas, a sus esposas, como coherederas. No los puse a ustedes como que se enseñorearen de ella para que ustedes trapeen con las hermanas. No, Dios no avala el machismo. Dios quiere que nosotros levantemos manos santas, y ahora lo dice acá. Vuelvo otra vez a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo mismo que dijo Pedro ahorita, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, sin ira ni contienda. El versículo 9, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa. No voy a entrar ahorita en el tema de la ropa, no lo voy a entrar, lo voy a leer porque aquí está escrito. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, acá es donde sí vamos a entrar a hacer la referencia, porque venimos hablando si la mujer puede ser pastora o no. Dios no está quitándole las alas a las hermanas que puedan predicar el evangelio. Al contrario, dice que solo con el testimonio pueden ganar muchas almas. Sin hablar pueden ganar muchas almas. Ya lo vamos a leer. Pero ahora seguimos en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Este es el orden que a Dios le puso a la mujer desde el huerto del Edén. Queremos, hermanos, o a través de lo que hemos estado leyendo todos estos días, queda demostrado que el problema de la desobediencia que hubo en el huerto del Edén acarrió hasta la maldición de esta tierra en la cual nosotros estamos hasta el día de hoy. Y uno de los tres requisitos, de las tres cosas que Dios le puso a la mujer, fue que con dolor iba a parir sus hijos, iba a dar a luz con dolor, ¿ya? Y lo otro es que el hombre se iba a enseñorear de ella, ¿ya? ¿Por qué razón? Por la desobediencia de ella al escuchar al diablo, a Satanás. Por eso el apóstol Pablo también explica: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Y la verdadera fidelidad a Cristo es lo que está escrito. De todo esto hemos venido hablando durante más de 15 días o un mes. ¿De qué? De la verdadera fidelidad a Cristo. No le pongamos atención a las fábulas o a lo que los hombres quieren. Hace un par de días puse ahí en mi muro. Pregunté qué es mejor o qué es lo que el hombre tiene que hacer, si obedecer lo que está escrito o obedecer a los hombres. Y todos contestaron que obedecer lo que estaba escrito. La pregunta es, ¿queremos obedecerlo en todo o solo en lo que nos conviene? Porque este es el detalle. ¿Ya? Hay que obedecer a Dios conforme está escrito en la Biblia, o obedecemos a Dios solo en las cosas que nos convienen. Porque ahorita acá es lo que para muchas mujeres viene a ser
piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar, porque tienen mujeres actualmente siendo líderes de muchas organizaciones grandes, y ellas piensan, y como ellas están transmitiendo una rebeldía hacia la mujer para que la mujer no se sujete, piensan de que lo que está escrito no se tiene que tomar en cuenta. Y hemos venido hablando, hermanos, hemos venido hablando y hemos venido leyendo que lo que está escrito es lo más importante. Y oiga lo que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí va a explicar por qué razón la mujer se tiene que sujetar. Oiga lo que dice el 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es lo que Dios no le permite, ejercer dominio sobre el hombre, que ella suba a un púlpito, que ella esté arriba de un hombre, que ella crea que es la cabeza, y es lo que Dios no le va a permitir. Y no se lo permitió desde el día del huerto del Edén, y aquí lo va a mencionar y hace referencia por qué razón Dios no permite. Oiga el 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Oiga el 13: porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Cómo va a estar Eva enseñándole a Adán? Eso es lo que está diciendo, que en 1 Corintios capítulo 11, si no estoy mal, versículo 8, nos dice, aquí lo volvemos a leer de una vez, en 1 Corintios 11, 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y en el 1 Corintios 11, versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis. Esto es muy importante, lo que viene diciendo Pablo ahorita. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay órdenes, Dios estableció órdenes, y este orden en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 es el orden divino que Dios estableció. Si alguno no lo quiere aceptar, si alguna mujer no lo quiere aceptar, quiere ser desobediente, él será su problema. Dios no va a obligar a nadie, por eso Dios solo quiere. Dice que tu pueblo se presentará voluntariamente, tu pueblo se entregará a ti voluntariamente, tu pueblo te buscará voluntariamente. Nosotros, a raíz de que Cristo vino, perdonó nuestros pecados, lo único que queremos es sujetarnos a lo que ya está escrito. Vuelvo a repetir, si yo tuviera una pareja, pues no sería capataz de ella en sí, porque a eso no me está llamando Dios. Me está llamando a que yo sea el pastor de esa oveja. Es mi esposa, si es mi esposa le tengo que enseñar los principios bíblicos como está escrito. Y mencionábamos el sábado, hermanos, que cuando Dios comenzó a llamar sus descendencias y comenzó a hacer cuentos de dónde venía nuestro Señor Jesucristo, que está en el capítulo 1 de Mateo, comienza a decir que fulano engendró a sutanos y comienza a explicar todo, pero solo menciona hombres, se pusieron 12 tribus, 12 apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, aunque tuvieron mujeres con ellos, pero Él escogió 12 apóstoles. Tal es el grado que cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo, en el primer capítulo de Hechos, cuando están ahí, el apóstol Pedro tiene que decir que es importante ver de qué manera se logra juntar otra vez lo que el Señor había estipulado. Y el Señor había estipulado 12 apóstoles, pero como uno se ahorcó por desobediente, que fue Judas Iscariote, entonces viene Pedro y dice que es necesario encontrar el sustituto de ese uno, no de más apóstoles, no,
Después, cuando llamaron a la congregación otra vez y dijeron, búsquenme varones que sean llenos del Espíritu Santo, la misma congregación buscó 7 hombres que eran de ejemplo y de buen testimonio, que eran llenos del Espíritu Santo, pero fueron 7 hombres. Otra vez, y era para servir las mesas. Ahí en ese momento era buen momento para jalar mujeres, porque era para servir las mesas. Mas sin embargo, siguió el orden divino, hermanos. Siguió el orden divino. Y a estos 7 no se les llamó apóstoles, se les llamó diáconos. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay que desenmascarar al diablo, porque Dios no quiere pisotear a la mujer. Dios quiere que ella sea un vaso frágil, que ella entienda su papel, que sin palabras puede ganar. Mire, acabamos de leer esto, acabamos de estar aquí con Pedro, en Pedro capítulo 3, y volvemos otra vez a Pedro para que nos demos cuenta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esposas tienen un gran beneficio. Su conducta habla más que 1000 palabras. Nosotros los hombres tenemos que hablar para poder ver si ganamos almas para Cristo. Pero ustedes tienen una gran virtud, que solo con un buen testimonio, estar sujetas sin temer ninguna amenaza, y lo dice acá en 1 de Pedro capítulo 3, sigan leyendo 4, 5 y 6, sin temer ninguna amenaza. Si ustedes están sujetas, están ganando almas para Cristo. No busquen un lugar donde no se les es dado. Fíjese que un día llegó la mamá de dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y le llegó a decir: Señor, fíjate que quiero que me hagas un favor, que me pongas a estos 2 mis hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y le dijo, mira, le dijo, ahí sí, la verdad, de la copa que yo bebo, ellos van a beber. O sea, van a morir igual como yo por amor a la palabra, porque Dios los ha estipulado, los ha escogido, pero de eso pueden beber. Pero de ponerlos de un lado o de otro, ese sí ya no, porque esos lugares ya están dados. Entonces, cuando la mujer quiere protagonismo y no se quiere sujetar, existen estos problemas. Seguimos otra vez en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Sí, es una condición. Ella puede predicar, ella puede ganar almas, ella esto, ella lo otro, puede seguir procreando, puede hacer un montón de cosas. Pero se va a salvar si permanece. Es una condición. Si permaneciere en fe, en amor, en santificación, con modestia, humildemente. Si verdaderamente ella anhela también una santificación en su vida, se va a salvar, porque ella también es coheredera de nosotros y va a disfrutar el reino de los cielos como nosotros un día lo vamos a disfrutar. O sea, no van a ver, allá en el reino de los cielos no hay distensión, no hay hombres ni mujeres, allá no se dan en casamiento, allá no es lo mismo que acá. Acá Dios tuvo que poner un orden divino, Él lo estableció. ¿Y cómo lo estableció? Porque es que este es el problema. Las personas piensan de que los hombres solo quieren leer un versículo. Ellas sí leen un versículo. Y los falsos apóstoles también solo leen un versículo. O quieren decir otras cosas, pero no como está escrito. Venimos leyendo desde el versículo 7, ya llegamos al 15, donde viene Pablo categóricamente y explica que no. Pero sigue leyendo, sigamos leyendo ahora el 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es ser anciano. Y dice que esta es una palabra fiel. Lo que ya está estipulado es fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, no dice que la avispa o el obispa, no, el obispo, el marido, el hombre. Oiga, como dice, pero es necesario que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido, no dice que la mujer que si quiere obispado, que está bueno porque ahora los dos son una sola carne y que ella es varona y que ella puede venir y ejercer el pastorado porque ella es la varona de Dios. No dice así, y tampoco dice y que sea mujer de un solo marido. No, no está diciendo que el obispo sea mujer de un solo marido. Está diciendo que sea marido de una sola mujer. Acá se bota todo argumento. Si queríamos saber si la mujer puede o no ser pastora, la Biblia dice que no dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, esposo, hombre, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, paciente, no avaro. A estos son los requisitos que muchos pastores hoy en día tampoco llenan. Y aquí hemos hablado de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, que ellos sí están predicando por ganancias deshonestas, y en ellos solo avaricia, hablan de diezmos y de diezmos. Por mencionar algo, no sé si voy a poder subir tal vez al término de esta prédica o mañana, si la logro encontrar. Hay una mujer que le gusta tener protagonismo y ahí tiene una mesa y tiene a su esposo, me imagino, y a varios hombres más. Y ella la que está llevando la batuta y comienza a hablar de que si el que no diezma no va a encontrar la salvación, porque el que no diezma es un ladrón y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Y lo dice de muchas maneras y lo van a escuchar ustedes. Y cada quien que saque sus conclusiones. Solo que entre todas las tonteras que dijo y todas las cosas que apuro tuvo, quería meter el diezmo dentro de lo que Dios no lo estipula ahora. Tampoco estoy diciendo que si alguno quiere darlo, que no lo dé. No, o sea, son diferentes. Ese es otro tema que después podremos entrar a ese tema. Pero dice que la mujer, bueno, no dice la mujer, ¿va? Porque ahí como ella es mujer no habla de la mujer, sino que dice que el hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese fue su gran problema, que le robó a Dios los diezmos, porque ese árbol era de Dios, y Dios se enoja si le tocan algo de él. Así lo dice ella, y me quedo hasta el lado, hermanos, pero aquí está, ¿por qué razón están permitiendo mujeres que comparta? El diablo es el que les está llenando de un conocimiento que no debe de ser así. La vez pasada dijo también de Génesis, ella misma lo dijo, es que no recuerdo, Lindsay, no sé qué se llama no sé cómo explicarlo. Bueno, Lindsay parece que se llama, si Dios permite lo voy a subir, pero la vez pasada también habló de que el diablo, la misión del diablo era pisotear la cabeza de la mujer. Hablando de Génesis 3:14 y 3:15, dijo que la serpiente, el objetivo era golpear la cabeza de la mujer, porque esa era su misión. Si esa no era la misión del diablo ni de lo que estaba escrito ahí. Ahí habla de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, pero ella está diciendo otras cosas. Ella lo está diciendo de otra manera, y con lo que hoy escuché de lo del diezmo, de igual manera, dice que le robaron el árbol de la ciencia del bien. Ese fruto no había que tocarlo porque era el diezmo de Dios, y los diezmos de Dios no se tocan, por lo tanto murieron. O sea, mire, una explicación tan errónea, pero viene por una razón, la desobediencia. Dios no va a dar su palabra. Como vuelvo a repetir, si alguna mujer se cree profeta o espiritual, ahí lo vamos a leer, se tiene que aceptar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque son mandamientos del Señor. Oiga lo que dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, me voy a adelantar porque estamos hablando que si la mujer no puede. Pero esto es muy importante porque hay muchas personas que realmente no están ejerciendo como debe de ser, aunque son hombres, no siguen la voluntad de Dios. Pero oiga, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que gobiernen bien su casa.
y los únicos a los cuales Dios le ha dado la autoridad. Ahora, si alguien dice, ¿y qué hago yo si yo soy madre soltera? ¿Y qué hago yo si esto? ¿Qué hago yo si lo otro? Bueno, que Dios dé sabiduría, Dios dé entendimiento, pero que usted sea madre soltera no le da la autoridad para subirse a un púlpito, porque como usted no tiene cabeza, como usted es solo, usted se manda sola porque usted no tiene a quien rendirle cuentas, pues menos aún, ¿verdad? Porque aquí habla que esté sujeta, dice que gobierne bien su casa y que el obispo sea marido de una sola mujer. Entonces aquí queda botado todo argumento. Nos vamos a ir rapidito otra vez a 1 Corintios, pero ahora vamos a entrar en el versículo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus, nadie puede estar hablando cosas que no están escritas aquí, porque supuestamente un ángel del cielo descendió y les dijo otra cosa. El apóstol Pablo es bien claro, lo hemos venido leyendo, es Gálatas capítulo 1, del versículo 1 hasta el 12, y ustedes se van a dar cuenta, pueden leer, y dice que no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que quieren pervertir. Quieren pervertir el evangelio de Dios. No es que hayan dos evangelios, solo es uno, ¿verdad? Pero dice que si un ángel del cielo bajara y hablara en contra de lo que Pablo ya dijo, el tal sea anatema. Y si aún él mismo se retrajera de lo que ya escribió, también él mismo se pone en tela de duda. Ni él puede votar lo que ya se escribió. Entonces dice acá, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Acabamos de leer hace unos 15 días, venimos leyendo todo el capítulo 12 de Corintios, después leímos todo el capítulo 13 de Corintios, después leímos la mitad hasta donde vamos a comenzar hoy, pero todo ya lo leímos y dice que Dios es un Dios de orden, ¿ya? Y refiriéndose porque el apóstol Pablo va a organizar la iglesia, va a decir de qué manera se tienen que utilizar los dones. Y los dones son muy importantes porque son para beneficio, para edificación de la iglesia. Esto es muy importante. El apóstol Pablo en el capítulo 14 comienza a regular hasta el hablar en lenguas. Dice que hablen 2 o 3, pero con orden, y que uno interprete, y si no hay quien interprete, que callen, porque es vergonzoso, y que no se, y si hay uno que interprete, que también, que los demás juzguen. Entonces, todo esto es muy importante. Él está dando unas ordenanzas. Todo esto en la mayoría de religiones no lo hacen. Todo es un relajo. Cuando vienen los profetas modernos de hoy y dicen, hablen lenguas, que hablen todos, que se sienta el Espíritu Santo, porque aquí está descendiendo. Mentiras del diablo, porque el apóstol Pablo dice que hablen 2, así mucho 3, y por orden. Y si uno habla, que callen los demás. Y si no hay quien interprete, que callen todos. Es un orden, hermanos. Pero estos falsos apóstoles, falsos profetas, le piden a las multitudes que hablen en lenguas. Sí, porque ahí descendió el Espíritu Santo y que hay un fuego y todo se pone y es un manicomio total. Pero ni eso respetan. Por lo mismo, ni lo que voy a leer respetan tampoco. Oiga, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Puede la mujer ser pastora? La pregunta aquí viene, la respuesta, perdón. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué habla que pregunten en casa a sus maridos? Porque Dios le dijo a la mujer, y el hombre se enseñoreará de ti. Él es el que va a dar cuentas de ti. Él es el que te va a enseñar. Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a traer hacia la palabra de Dios. Él te va a dar la palabra. Entonces, vuelvo a repetir, está diciendo que la mujer se sujete al hombre. 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. No les es permitido hablar. ¿Qué más dice?
sino que estén sujetas, que es lo mismo que dice Pedro. Vuelvo a repetir, cuando habla de las congregaciones, máxime si hay un hombre, automáticamente ellas tienen que entender que tienen que respetar máxime la casa de nuestro Señor, ¿sí? Si en las casas de ellas quieren ser contenciosas, quieren hacer un montón de cosas, tampoco es avalable de parte de Dios, pero ese es otro tema, esa es otra responsabilidad que ellas mismas también tienen que volver a dar cuentas, pero máxime en las cosas de Dios, porque, mire, voy a leer, no la conclusión de hoy, pero sí es muy importante esto que voy a leer, versículo 37. Después volvemos otra vez al 33. Si alguno se cree profeta o espiritual, oiga, como primer punto le está hablando a los falsos profetas, le está hablando a los que sean verdaderos profetas. Si alguno se cree, es que en primer lugar la gente hoy se cree. Y Pablo ya está estipulando y está explicando. Si alguno se cree apóstol, profeta, evangelista, predicador, pastor o lo que se crea, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí está la obediencia hacia la vida eterna. Cuando usted desobedece lo que está escrito, usted está acarreando condenación. El que resiste a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación. Oiga lo que dice Romanos. Romanos capítulo 13. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación el que resiste a lo establecido por Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo ahorita? Va a dejar bien claro lo que él está estableciendo, porque no es él. Primera, en Pedro, el apóstol Pedro nos dice algo impresionante. Dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque ningún hombre la escribió de su propia voluntad, la escribió Dios mismo. Ahora viene Pablo y echa mano de eso y dice, versículo 37, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estos son mandamientos del Señor, y dice el 38, mas el que ignore, ignore. Sí, si alguno los quiere ignorar, que lo ignoren, hermanos. Pero esto es muy importante. Volvemos siempre aquí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y cuando Pedro dice lo mismo, que la mujer esté sujeta a su marido, esto también lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice Dios mismo. ¿Quién fue el que estableció el orden? Esto que quede muy claro, hermanos. El que le puso un alto o un señor o una cabeza a la mujer fue Dios mismo. No estén diciendo que Pablo es machista, porque ya leímos que Pablo nos está diciendo a todos a que entendamos que todos nos tenemos que sujetar. ¿Ya? Dios no quiere machistas, pero aquí Pablo está explicando que lo que Dios estableció, lo estableció en Génesis. La transgresión de la mujer le costó el señorío del hombre encima de ella. Ya. Entonces acá, el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque ellos son los que las tienen que enseñar. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Oiga, que es indecoroso, es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Y todo esto lo están rompiendo bajo el tema de que esto es un nuevo siglo, bajo el tema de que Pablo era machista, bajo el tema de un montonón de cosas. Y no es así, hermanos. Es la desobediencia total en el hombre actual. Ya no habrá caso.
se opone contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Máxime si le están diciendo que tienen que obedecer. Hoy los cristianos de hoy no quieren obedecer ni a sus patronos. Es impresionante cómo está la desobediencia, porque son hombres amadores de sí mismos, altivos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes hasta los padres, cuando la Biblia enseña de que ellos que honren a padre y a madre. En los últimos tiempos las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? El apóstol Pablo está diciendo que esto que él está explicando, oiga lo que dice. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, ustedes, ¿por qué están haciendo rutinas que a ustedes no se les ha dicho? ¿Acaso a ustedes les está hablando a Dios antes que a mí? Está explicando el apóstol Pablo y dice él, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, como quien dice, yo no tengo el Espíritu Santo. O sea que yo soy el apóstol de ustedes y esto no lo puedo ordenar yo. Y él mismo lo dice en el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí queda todo argumento también tirado. Todo argumento del diablo. El diablo dice, no, es que Pablo es machista porque él no quería a las mujeres, que porque él esto, que porque el otro. Pero aquí en el 37 queda bien claro, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Si alguna mujer quiere ignorarlos, pues la verdad nosotros no vamos a contender. Si alguno quiere dejar sus comentarios, déjenlos. Si alguno que no cree, es que yo no creo, pues no crea. Ya, pero si usted no cree, lamentablemente ya se está cumpliendo también en usted todo lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses. Fíjese que no viene relacionado a lo de la mujer, pero sí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dice que por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Si usted es de las personas que piensa que hay ciertas páginas de la Biblia que usted puede romper, rómpalas. Pero es su responsabilidad, no es el mío. Aquí hemos leído, esta predicación viene con 4 días de hablar de lo mismo, que si la mujer puede o no puede. Y Dios puso tantos ejemplos bíblicos donde el hombre tiene que también sujetarse a toda autoridad. No está hablando que solo la mujer. Entonces, por favor, deberíamos de poner atención. Oiga lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas personas se complacen con esta Yesenia Ten, con muchas mujeres de las que predican y que lo único que fomentan es la soberbia y la altivez. No fomentan la sujeción a la mujer, no. Si tu marido no te quiere, déjalo. Dios te tiene preparado otro. ¿Cuándo dice que la mujer se puede estar cambiando de maridos como cambiarse vestidos? No. El hogar no es así, hermanos. Pero es la soberbia por estar escuchando personas así como esta Yesenia Ten y muchas predicadoras más que solo incitan a ser rebeldes a las mujeres. La palabra de Dios incita a que sean sujetas. Oiga lo que dice Pedro. Pedro capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice que tienen que estar sujetas, pero estas mujeres no mandan, no llevan a las mujeres a sujeción. Pero es que usted solo lee primera de Pedro. Bueno, ahora leamos Tito, ¿verdad? Y a ver qué dice Tito.
Porque esto es muy importante, hermanos, que quede bien claro que no se estableció solo en un lugar y que, lo que pasa está que solo un versículo y de eso se agarran los hombres. No, montonón. Ahorita leímos casi que 20 versículos donde hablaba en 2 de Timoteo 2, desde el 7, pasamos sobre el 3, donde hablaba de un obispo que sea marido de una sola mujer. No dice mujer, marido de un solo hombre. No, no dice así. Dice que el obispo, el pastor, sea marido de una sola mujer. Oiga, Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo primero está explicando cuando va a entrar al tema? Al tema que es controversial para muchas mujeres. ¿Cuál es el tema? Que hablemos lo que está escrito. Y yo les estoy hablando y leyendo lo que está escrito. Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, tengan reverencia ante el anciano, ante el pastor, ¿verdad? Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí queda claro que el apóstol Pablo tampoco está hablando de machismo, sino que dice que, oiga lo que dice al final, en el versículo 3, maestras del bien, que ellas sí pueden ser maestras, ellas sí pueden ser utilizados dentro de una congregación como maestras, pero ¿a quiénes? Esto es muy importante porque el apóstol Pablo lo dejó estipulado a quiénes y cómo y de qué manera tienen que utilizar ellas su antigüedad, su montonón de años dentro de una congregación o dentro de los caminos de Cristo o su edad por la vida. Oiga lo que dice, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Como primer punto vuelve a dejar bien claro que las ancianas, las viejas, enseñen a las jóvenes. Esto dice a las mujeres jóvenes. Entonces lo deja bien claro. Que enseñen a las mujeres jóvenes, pero leo el 3 para que entendamos el 4. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oiga la gran responsabilidad de la mujer, a enseñarle a otra mujer a aprender a llevar el yugo. Es que este yugo a Dios a todos se los puso, hermanos. A nosotros ser reverentes con nuestros patronos, que amemos a nuestros amos. Si no son de Dios, con más razón, tenemos que trabajar por el testimonio a Cristo. Tenemos que trabajar no al ojo, ¿verdad? Entonces Dios puso un yugo en todos, porque Dios quiere que nosotros llevemos su yugo. Esto es muy importante. Dios ya no quiere toritos, quiere bueyes. Antes de que un buey sea buey, él es un toro indómito, indomable. Vean ustedes la arena de esas donde matan toros. Se van a dar cuenta. Esos toros ahí andan y al primer bulto que se les mueve, ahí van. Es que son... ¿Quién los domina? Pero al apóstol Pablo le dijo Dios, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Así doman a un toro. A un toro para volverlo buey, le ponen un aguijón de acero. El toro quiere zafarse y comienza a dar cosas, patadas, y se mete el aguijón de acero. Automáticamente él llega a entender que cada vez que él patea, él mismo se lastima. Patea y él mismo, y llega a entender que ya no quiere problemas con ese aguijón, y ya no patea, y se vuelve el animal más manso sobre toda la tierra, que es el buey. ¿Ya? Pero acá dice... que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Oiga, cómo la mujer tiene que enseñar a la jovencita que comenzó a crecer. Es necesario que la mujer le explique de qué manera tiene que agradar a Dios y los requisitos que Dios usa,
los requisitos que Dios ha establecido. Oiga lo que está escrito: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que estar sujetas a sus maridos? Oiga, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se recuerdan ese pasaje donde dice que hay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo a uno de los hijos más pequeñitos? Muchas mujeres, hermanos, hasta la vida actual, en la realidad, muchas que se llevan, que tienen el Espíritu de Dios, que Dios les habló, que Dios las puso ahí. Si aquí la Biblia dice que no es así, ¿a quién hay que creerle? Esa fue la encuesta que se acaba de hacer en mi muro. Si había que obedecer lo que estaba escrito o qué. O lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo declaro, o lo que yo esto, lo que yo lo otro. Así dijo este falso apóstol también. Sí, ellas pueden predicar porque ellas están bajo mi cobertura. O sea, como quien dice, yo soy el que voy a dar cuentas. Y es cierto, él va a dar cuentas muchas, ¿verdad? Pero eso no da credibilidad para que la mujer se levante hoy en día a querer hacer lo que ella cree conveniente. La Biblia le enseña, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Y comienza a dar más explicaciones, porque Dios puso al apóstol Pablo como el que iba a regir las normas dentro de un culto religioso. Donde 2 o 3 en su nombre estén, hay orden. Donde 2 o 3 en su nombre estén, tiene que haber estos principios. Entonces, vuelvo a repetir, no estamos diciendo, o la palabra de Dios no está diciendo que la mujer no pueda predicar. Al contrario, dice que le enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, pero ser amadoras de sus maridos y de sus hijos. En pocas palabras, no andando de casa en casa y que no van a estar haciendo ociosas y esto y el otro. Y tiene muchos argumentos que se podrían explicar de esta manera. Pero todo está establecido, hermanos, así como está escrito. No se permite. Ahora, leamos Efesios. Si usted piensa que no, que solo Timoteo, que no, que solo en Corintios, no, que solo Primera de Pedro, no, que solo Tito, vamos, y también Corintios 11. Ahora, oiga lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sin palabras me quedo, porque ¿qué puedo explicar si es bien claro? ¿Qué puedo explicar? Solo lo único que puedo hacer es volverlo a leer con ustedes. Las casadas estén, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No como se les da la gana. Si usted es mujer, imagínese usted mujer diciéndole a Cristo, no, yo no estoy de acuerdo con tu palabra, si me querés salvar, bueno, y que no sé qué, y si no un sartenazo, como hacen muchas. Ya calenté la comida, yo no soy sirvienta de nadie, no lo voy a calentar 2 veces. Decirles una cosa es más fácil encontrarse con un león y hacerse al dormido que que un oso. Sí, es más fácil, hermanos, es más, hasta es más agradable encontrarse con un oso, que ahí solo se hace uno el dormidito y el oso se va. Pero con una mujer contenciosa, hermanos, una cosita y hambre, es para que ¿quién la para? Es que en la punta de la lengua tienen las respuestas, erróneas, por cierto, ¿verdad? Porque no debería de ser así. Pero acá
No tengo palabras cómo explicar esto. Lo único que sé es que está escrito y lo puso Dios y es su palabra y es el que dice que reconozcan que lo que os escribo son mandamientos del Señor, porque para esto fue constituido pastor, predicador, apóstol hacia los gentiles, para normalizar, para poder poner orden en la iglesia, como si hiciera un servicio a Cristo. Ahora, aclarando esto, también tenemos que entender que la mujer sí puede ir a tocar una puerta de un vecino o de quien sea, ¿ya? Y poder hablarles de Cristo. Sí puede. Tanto lo único que en una congregación no. En una congregación solo va a ser maestra de jóvenes, de mujeres jóvenes, mujeres jóvenes. Es lo único que Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios va a permitir que la mujer sea maestra de las jóvenes para que les enseñen a estar sujetas, a amar a sus maridos. ¿Por qué? Porque ya una mujer que es maestra le va a decir, mira, yo llevo tanto tiempo con este hombre, al principio tal vez fue difícil, no conocía a Dios, pero yo me guardé por voluntad de Cristo, me guardé, serví a nuestro Señor, lo serví a Él como servir a nuestro Señor Jesucristo, y ahora he ganado un alma. Imagínense, por decirle muchos casos que han sucedido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta a Cristo, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios ha puesto a la mujer para que sea enseñoreada por el hombre, por su transgresión en Edén. Ahí comenzó todo el problema, a tal grado que comenzamos a leer lo que pasó con el primer Adán, por la culpa del hombre, por no sujetar a su esposa, por no instruirla, él tuvo que dar cuentas de lo que pasa hasta el día de hoy en el mundo, y por tal razón tuvo que venir otro hombre a salvarnos. Su nombre es Jesucristo. Por un hombre entró la desobediencia y por un hombre entró la justificación, ¿verdad? La santidad y la salvación. Hermanos, esto es muy claro. Si alguno quiere contender, si alguno quiere manifestarse, si alguno quiere exponer su pensamiento, póngalo. Pero aquí está claro, aquí está muy claro que Dios ha establecido un orden y, oiga, tal es el orden que lo que comenzamos, porque estos pasajes los comenzamos a leer, solo que no leímos esto, sino que leímos del 26 en adelante, el día jueves. Oiga lo que pasó. Para santificarla, el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Aquí no está poniendo el apóstol Pablo machistas, no. Le está hablando a los hombres, como en primera de Pedro, capítulo 3 también, versículo 7, levantando manos santas. También les está explicando que amen a sus esposas como vasos frágiles, porque ellas también son coherederas. Entonces Dios no está volviendo a la mujer insignificante, solo le está poniendo un requisito: sea sujeta a su marido. Y en la iglesia sea sujeta a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Y cuáles son las autoridades? Que el obispo sea marido de una sola mujer. Esas son las autoridades que Dios ha puesto. Y solo para darnos cuenta, miren la cronología. Dios comienza a explicar que quién engendró a quién, que quién engendró a quién, que quién engendró a quién. Y solo de hombres. Lea usted la cronología de Cristo en Mateo capítulo 1. Lean ustedes la cronología. Lean cómo Dios comenzó a bendecir Israel. Le pusieron, fíjense que Jacobo tuvo varias mujeres, pero la que él amaba, Dios se la quitó como primer punto. A la que él amaba, por la cual trabajó casi 21 años, ¿verdad? Pero de Lea salió Judá,
¿verdad? Entonces no fue ni de lo que él quería, es como Dios quiere. Y aparte de eso, al que le cambia el nombre solo es al hombre, y a las mujeres les dejó su mismo nombre. A él ya no se iba a llamar Jacob, se iba a llamar Israel. Y él ya viene y comienza a bendecir a sus hijos, hermanos, a tal como están, como fueron, y comienza a agarrar uno por uno. Pero las muchachas o las mujeres no se mencionan ahí en esa bendición. Él hace 12 tribus como Dios se lo estipuló. Y Dios viene a confirmar lo que Israel hace, que es Jacob, porque él viene a buscar sus 12 apóstoles. Anduvieron mujeres ahí, como Susana, como Ana, como María, que fueron escuchadas de parte del Señor. Había una mujer que era profetisa, que dice que no se apartaba de la iglesia y haciendo ayunos y largas oraciones, intercediendo. Eso es bueno también. Hay mucha ayuda en que la mujer puede ayudar y ser de instrumento útil dentro de una congregación. No está Pablo, ni la palabra, ni Dios mismo discriminando a la mujer. Solo le está haciendo ver que lo que hizo al principio le costó tal vez ser parte de tú, ¿verdad? Tal vez, aunque no digo que ese era el plan de Dios, no lo digo, pero el plan de Dios es que Dios le puso al hombre como, en Génesis 3:16, como su Señor de ella. Él es el que va a dar cuentas por ella. Él es el que da cuentas, como lo acabamos de leer en Corintios. Corintios 15. Oiga lo que está escrito en Corintios capítulo 15. Capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, no, fíjese que la que pecó fue la mujer y que ni le están tomando en cuenta a ella eso. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que tiene que responder al problema que pasó en el Edén. Y ahora le echan la culpa al hombre, que él, por culpa de él, por aguado, por no tener pantalones, por no respetar lo que está escrito, por aguado. Ahora oiga lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo vino a componer la plana que el hombre primero no pudo hacer, y era obedecer a nuestro Señor. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo dijo: el Padre conmigo está, porque yo hago lo que a Él siempre le agrada? Y oiga el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Deja bien claro, es el hombre el centro de la creación de Dios, el responsable para condenación de los hombres por culpa de Adán, para salvación de los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Mire, no se pone el ejemplo, sí, bueno, Pablo pone el ejemplo que así como Sara, como Eva fue engañada con astucia por la serpiente, se teme él que la iglesia o los hombres también sean engañados de la misma manera. Pero cuando se habla de responsabilidad, y al hombre se lo dijo: por cuanto escuchaste, la voz está en Génesis, hermanos, Génesis 3:17. Esto es muy importante, con esto termino. Génesis 3:17. Pero el 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos. Hasta el día de hoy esto pasa. Eso, lo que Dios explicó y estipuló, lo dejó bien claro. Y como requisito, que Él no miente, toda mujer que vaya a tener un parto normal va a tener ese dolor. Y dicen muchas también que cuando han tenido partos por cesárea, también cuando les meten la aguja en la posición que las ponen, en su estado como están, no se escapan, aunque el hombre ha inventado muchas cosas, ¿verdad? Pero a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos hasta el día de hoy. Y tu deseo será para tu marido, incluso hasta la intimidad, lo dejó bien claro. Hasta en la intimidad. Y tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Él va a ser tu Señor, Él va a ser tu responsable, Él es el que te va a guiar. Y tú tienes que oírlo y obedecerlo. Como al Señor, lo está explicando el apóstol Pablo en Romanos. Ahora oiga por qué razón dice que por un hombre entró la muerte. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Haber obedecido la voz de su mujer. Que quede bien claro, que ser obedientes o estar escuchando pastoras en estos días es volver al pecado principal. Es volver otra vez a querer ser guiados por Eva, solo con diferente nombre. Tengamos cuidado, hermanos, y aceptemos lo que está escrito, solo que es con diferente nombre. Ya no se llaman Evas, ahora se llaman Yesenia Ten, se llaman un montón de mujeres que llaman al liderazgo. Tú puedes, no te dejes, si alguien no te quiere, otro hombre te querrá. Y así, hay muchos liderazgos. Entonces dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Oiga el problema del hombre. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Oiga, Dios tiene que maldecir el mundo por culpa del hombre que obedeció la voz de su mujer. Y este es el gran problema. Cuando escuchamos mujeres, cuando estamos siendo enseñados por mujeres, entonces no está el Espíritu de Cristo en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque si alguno se cree profeta o espiritual, está escrito en 1 Corintios capítulo 14, versículo 38, lo acabamos de leer. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y qué fue lo que nos acaba de explicar el apóstol Pablo? Que la mujer no puede predicar. ¿Por qué razón? Oiga el problema. El 3:17, porque no puede ser posible que aquí por culpa de la mujer que le dio a Adán, y que Adán por aguado comió y la mujer se dejó engañar, sean sacados del huerto del Edén. Y ahora resulta que en los últimos días, ahora sí Dios utilice mujeres para salvar a hombres. No, por la culpa de un hombre vino la muerte. Por la culpa, por el beneficio, por la misericordia de nuestro Dios, mandó a un hombre llamado Jesús a salvarnos, y se hizo Señor de todos, nuestro Señor Jesucristo. Oiga el problema. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo. No solo la escuchó, sino que también comió. No solo, bueno, está bueno, pues, va, yo te creo, cualquiera. No, también comió. Y ese es su pecado de él. Pero ahora, ¿hasta dónde llegó su pecado? Por haber escuchado a la mujer. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Y acá vuelve a explicar el apóstol, aquí viene el apóstol Pablo y dice, versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ponen dos hombres, el postrer Adán y el primer Adán. Esto lo dejó ya establecido Dios. Y para dejar claro esto, sigo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No es mi gana. Pablo cuando habla, esto lo digo yo y no Cristo. En 1 Corintios él habla de unas cosas que a su gusto o a su parecer le parecían bien. Que los hombres se queden solteros como yo. Bueno, esto lo digo yo, dice él, esto es bien claro. Pero acá no lo dice él. Son mandamientos del Señor. Y dice que el fundamento de la iglesia fue constituido sobre profetas y apóstoles, pero no de los modernos. No para que los modernos vengan a trapear o a romper las hojas de lo que está escrito. Salió la encuesta, hermanos y hermanas, si había que obedecer a los hombres o a la palabra de Dios. Siga usted haciendo, ejercitándose en lo que está escrito. Si usted quiere vida eterna,
acepte lo que está escrito, porque esto va a ser el todo del hombre para poderse acercar a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo y lo dijo de muchas maneras. El que me ama, mi palabra guardará. No dijo que se iba a oponer. Ya leímos en 2 de Tesalonicenses 2:12 que los que no quieren recibir el amor de la verdad, que es su palabra, serán condenados. Entonces, ya depende de cada quien, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a Dios. Hay muchos pasajes más que podríamos seguir con este tema. No se sabe si mañana seguiremos ampliándonos o Dios nos pondrá otro tema diferente. Pero es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dios es soberano, Él ya lo estipuló. Mire, solo para eso lo acabamos de leer en 1 Corintios 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son esos mandamientos? En el 1 Corintios capítulo 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo. Él no se salía del orden divino. Él imitaba a Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis. Esto es lo más importante. Alababa al apóstol Pablo a la iglesia, al verdadero Hijo de Dios. ¿Quién es un verdadero Hijo de Dios? Aquel que retiene. Oiga, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Esto es lo que al apóstol Pablo le fascina y lo menciona con letras grandes. Y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. El apóstol Pablo nos entregó instrucciones a través de lo que está escrito. ¿Por qué usted o yo o cualquier otra persona va a venir y va a querer hacer a un lado lo que está escrito? No se puede, hermanos. No se puede. Y oiga, a Pablo alaba a los hermanos que retienen la doctrina tal como está escrita. Pero quiero que sepáis, bueno, el 2 primero. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. ¿Cuáles son las instrucciones? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Estas son las instrucciones. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Este es otro tema que es muy importante, que la mujer vuelve otra vez en los púlpitos, tanto como Yesenia, y todas ellas a hacer de una manera y les vale guango lo que está escrito. Así de claro. Pero me quedo con el primero, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. El que quiera contender lo puede hacer. No es conmigo que va a contender, sino que es contra lo que ya está escrito. Es una de las maneras para las cuales el apóstol Pablo lo está diciendo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El apóstol Pablo ya ha hablado, Dios ya ha hablado, nuestro Señor Jesucristo ya ha hablado. Y esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo no dijo que la mujer sea o no puede ser pastora o sí puede ser pastora, pero lo dejó bien claro. Él buscó hombres para poder llevar su palabra. Cuando escogió hombres, primero escogió 12, y después se agregaron muchos, 58 más, y se volvieron 70 discípulos. ¿Por qué no mandó entre esos 70 por lo menos pues a una mujer, si le rodeaban bastantes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba escrito de que él no iba a romper el orden divino. Ya puso el orden divino y lo explica el apóstol Pablo a la iglesia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Todos tenemos una cabeza encima, ¿verdad? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que sea el nombre de Dios glorificado. Es palabra del Señor, si alguno la quiere recibir. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, si alguno quisiera ayudarme a compartir, también se lo voy a agradecer. Que Dios bendiga nuestras vidas. Si alguno quisiera también oír las otras 3 reflexiones anteriores, jueves, viernes y sábado,
y hoy lunes, que fue la cuarta, también porque así vamos a poder entender, no solo es decir, no quiero que la mujer predique, hay muchas razones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros.